Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros ya hemos podido realizar un análisis exhaustivo de los elementos que forman parte de la responsabilidad civil. Posteriormente hemos ingresado al estudio de ciertas formas peculiares de responsabilidad que han sido reguladas por nuestro Código Civil. De esta manera, nosotros hemos visto que hay cierta presunción de culpa cuando nosotros hablamos de la responsabilidad que pudiera emerger de los padres, de los tutores, de las personas que tienen a su cargo a otras personas que son incapaces de entender o de comprender, ¿no? Nosotros además hemos visto que en este caso habría una especie de culpa invigilando, una culpa ineducando. Una vez analizado este aspecto y revisando también desde qué momento se considera que una persona es imputable, hemos podido ingresar al análisis de la responsabilidad de los patrones y comitentes respecto a sus empleados. Y nosotros decíamos que en estas figuras hay una responsabilidad civil objetiva, porque es el beneficio que uno tiene respecto a otros que el que va a hacer que esta persona termine siendo, respondiendo y reparando los daños generados por sus subordinados, ¿verdad? También nosotros hemos analizado la temática de la responsabilidad por cosas y hemos empezado con la responsabilidad que surge por, por los hechos dañosos generados por animales. Y nosotros, cuando analizábamos esto, decíamos que el justificativo para que una persona sea responsable en mérito al daño generado por animales va a ser justamente ese carácter inesperado del animal, de las acciones del animal, ¿no? Nosotros hablábamos que dentro de sí el animal siempre va a tener una faceta salvaje, indómita, digámoslo así. Entonces va a ser este carácter el que va a determinar que ciertas personas sean responsables por los hechos de los animales. ¿Cuál es el justificativo? El justificativo es el riesgo que le atribuye la ley y en segundo lugar, el beneficio que una persona pueda llegar a tener del animal, ¿verdad? Entonces nosotros analizábamos que un simple custodio, una persona que simplemente se encarga del mantenimiento del animal, pero que no se beneficia de él directamente, no podría llegar a ser responsable por los hechos del animal. Sin embargo, quien sí se beneficia del animal termina siendo responsable por los daños generados por este, ¿no? Además de la responsabilidad por los animales, una de las figuras reguladas por nuestro Código Civil, y bueno, si nosotros revisamos diversidad de códigos civiles, también vamos a encontrar este tipo de responsabilidad por cosa en custodia, y las que hemos ido analizando, ¿no? La responsabilidad de padres, tutores, de comitentes, de patronos, etcétera. Entonces, encontramos la responsabilidad por cosa en custodia. Esta sería un ejemplo de lo que es la responsabilidad objetiva. Ya que el propietario de una cosa obtiene utilidad de la cosa, responde de los daños causados por esta, si no probara que el daño dependía de eventos imprevisibles e inevitables. Entonces, las personas, estimados estudiantes, ya que se benefician de las cosas, terminan siendo responsables y reparando los daños que generen aquellas cosas que les generan un beneficio. Esta configura, según la jurisprudencia italiana, una responsabilidad presunta, o mejor, una verdadera y propia hipótesis de responsabilidad objetiva respecto al comportamiento negativo del agente del daño, ¿no? Si es que la persona entonces eh, sencillamente tiene esa relación de ser el custodio de la cosa, pero no ha intervenido incluso en que la cosa genere el daño, termina siendo responsable. Y eso evidencia que por el solo hecho de beneficiarse de la cosa ya existe la responsabilidad. Y eso demuestra que no interesa también la temática de la culpa, ¿no? No interesa el análisis de la culpa dentro de este tipo de responsabilidad. No importa que uno hubiese tenido la mejor diligencia o la diligencia del mejor padre de familia o la diligencia de un buen padre de familia al custodiar la cosa.
siempre y cuando la cosa genere el daño, el propietario de la cosa termina siendo responsable. Aspectos que no debemos olvidar y que tenemos que tener en consideración, ¿no? Como estamos ante una responsabilidad civil objetiva, el análisis de la culpa no resulta trascendente para determinar que el propietario sea responsable. Así, el artículo 995 de nuestro Código Civil establece lo siguiente, cito textual: quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, excepto si prueba el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Fin de la cita. Entonces, nuestro código en ningún momento pone como un presupuesto o requisito la culpa o el dolo del autor, ¿verdad? Nosotros ya sabemos entonces que en estos casos nos encontramos ante una responsabilidad civil objetiva. ¿Cómo puede eximirse de la responsabilidad al propietario del bien? Nosotros ya habíamos visto que el artículo 995 establece el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Además de la culpa de la víctima. Sin embargo, como estamos ante una responsabilidad civil objetiva, nada impide que podamos además probar la culpa de un tercero, ¿no? Es decir, probar la ruptura del nexo de causalidad. De hecho, considerando el carácter objetivo, la ruptura del nexo causal exime de responsabilidad por las cosas en custodia, por el daño generado por cosas en custodia. La culpa de la víctima puede romper el vínculo causal entre el agente del daño y el daño mismo. Un ejemplo, ¿no? Un automóvil se encuentra en la calle y una persona, en el afán de robar ese automóvil, logra que el freno ya no funcione, ¿no? Logra que el freno ya no funcione, generando que el automóvil le ocasione lesiones. ¿Pudiera acontecer eso? Claro que sí. Entonces esta persona no podrá decir un momento, el dueño del automóvil, ya que el automóvil me ha generado un daño, tiene que repararme el daño. Claro que no. ¿Por qué? Porque en este caso hubiese existido culpa de la víctima, ¿no? Si la víctima no hubiese interactuado de tal manera con la cosa, sencillamente no hubiese existido el tal daño, ¿no? De igual manera puede eximirse de responsabilidad cuando existe fuerza mayor o caso fortuito. Hechos de la naturaleza como un terremoto, por ejemplo, pueden ocasionar que cosas que tenemos en nuestra custodia generen ciertos daños, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo en un edificio en el cual tengo macetas colgando de, las, de los balcones, entonces, tras el acontecer un terremoto, puede ser que suceda un daño, ¿no? En algún automóvil o tal vez lesiones a alguna persona, pero en este caso, al estar ante un caso fortuito, no existiría ese vínculo de causalidad, ¿verdad? Por último, la culpa de un tercero podría también eximir de la responsabilidad, ¿no? Es decir, probando que en realidad una tercera persona ha sido la autora del daño. Recordemos entonces que no estamos analizando la culpa del propietario. No importa si el propietario ha sido diligente, si ha realizado todos los actos de conservación. Basta que tenga esa relación de beneficio que pueda sacar de la cosa para poder llegar a para hacerse responsable, ¿no? Para que la ley le atribuya esa responsabilidad por las cosas. ¿Qué cosas generan responsabilidad? Las cosas que generan responsabilidad por su custodia no necesariamente requieren de una relación contractual previa. Es decir, para que una persona sea responsable por los daños generados por las cosas, no debe previamente haber tenido una relación contractual con la persona que ha resultado dañada. Entonces, las situaciones pueden ser muy variadas. Nosotros hablábamos que cuando nosotros tratamos de la responsabilidad civil extracontractual, que es la que hemos ido estudiando a lo largo de estas fechas, nosotros podemos tratar la diversidad más amplia de situaciones, ¿no?
La diversidad más amplia de situaciones de la vida real pueden terminar generando responsabilidad. El solo hecho de abrir la puerta de tu casa puede generar responsabilidad y no es que exista un contrato previo, ¿verdad? Entonces, cualquier relación entre cosa y sujeto en la que exista un deber de control y disponibilidad puede generar una imputación de daños al individuo por la cosa. No existe ni siquiera un requisito de peligrosidad de la cosa. Basta el surgimiento en la propia cosa de un agente dañoso, incluso ocasional. Entonces, para que una persona sea responsable por las cosas en custodia, no es necesario que la cosa sea peligrosa, ¿no? No va, puede ser cualquier cosa. La cosa puede ser cualquier bien mueble o cualquier bien inmueble, entonces. ¿Cuál es el fundamento de este tipo de responsabilidad? Se fundamenta en dos elementos. En primer lugar, en la verificación del daño en el ámbito del dinamismo de la cosa y del desarrollo de un agente dañoso surgido en la cosa. Como ustedes saben, las reglas físicas, las reglas las reglas químicas, la naturaleza misma de las cosas permite un desenvolvimiento y desarrollo propio de las cosas, ¿no? Las cosas tienen su propia dinámica, si se dan cuenta. Es decir, si yo tengo una cadena, a lo largo del tiempo, esta cadena puede oxidarse, ¿verdad? Es decir, responde a una dinámica propia, y cada cosa responde a una dinámica propia. Es decir, sufre deterioros o sufre ciertos cambios, y en realidad cuando hablamos de los daños generados por las cosas en custodia, nosotros tenemos que tratar de la dinámica propia de la cosa, es decir, la cosa misma tiene que ser la que genere el daño y que sea justamente el agente dañoso, ¿no? Si interviene la mano del hombre, ya no hablaríamos de responsabilidad por cosa en custodia, ¿no? Por ejemplo, si un hombre agarra un cuchillo y corta a otro hombre, ahí ya estaríamos hablando de una situación. Él no dirá, esto es responsabilidad por cosa. No, 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 claro que no, es la culpa de la gente en ese caso, ¿no? Él no dirá, es el cuchillo el que ha hecho el daño, yo no. Entonces no hay nexo de causalidad, no, no tiene sentido. La existencia de un poder físico productivo de un sujeto sobre la cosa, dice, ¿no? Ese es el otro fundamento. Este poder físico incorpora el deber de custodiar la cosa, es decir, vigilarla para que no produzca daños a terceros. Entonces uno es responsable también porque tiene aquel deber de vigilancia sobre las cosas. Nosotros tenemos aquel deber de mantenimiento de nuestras cosas. Nosotros tenemos aquel deber de cuidado, ¿no? De las mismas para evitar que estas puedan generar un daño. Y bueno, para terminar, vamos revisando algunas consideraciones finales sobre este tipo de responsabilidad. En primer lugar, la relación con la cosa debe ser estática. Si el comportamiento humano activo determina el daño, se aplica una responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Entonces, si lo que en realidad causa el daño por la cosa, o sea, con la cosa, eh, si en realidad lo que causa el daño con la cosa es la conducta de una persona, estaríamos ante una figura de responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Por culpa. Ahí lo que importaría es la culpa y ya no estaríamos atribuyendo la responsabilidad por cosa en custodia. La cosa no necesariamente tiene que ser peligrosa. A ver, no, segundo punto. La responsabilidad por cosas en custodia hace referencia al daño causado por la cosa, libre de operar por efecto de su dinamismo natural, independientemente del obrar de quien la custodia. Entonces, las cosas, como hemos dicho, tienen una propia dinámica, ¿verdad? Tienen una propia dinámica y pueden terminar generando un daño en esa dinámica que tiene, obedeciendo a las leyes físicas y a las reacciones químicas que pudieran formar parte de la cosa misma. En tercer lugar, la cosa no necesariamente tiene que ser peligrosa, esto que ya habíamos manifestado, siendo suficiente que el daño sea causado por una anomalía que no ha sido remediada por el custodio. Entonces, la cosa
tendría que generar un daño con alguna, por, por falta de algún cuidado por parte de su propietario, ¿no? No es necesaria la intervención directa, como habíamos dicho, porque en ese caso ya estaríamos ante la responsabilidad por culpa. Todavía existen perspectivas diferentes respecto a este tipo de responsabilidad. Algunos manifiestan que estamos ante una presunción de culpa y otros de una responsabilidad civil objetiva. Sin embargo, las tesis mayoritarias han sostenido que estamos ante una responsabilidad civil objetiva. Y esto nosotros podemos comprenderlo porque ya hemos podido revisar que no importa, o sea, el análisis de la culpa del agente del daño, de la diligencia, no del agente del daño, perdón, del propietario de la cosa, ¿no? Entonces, al no ser trascendente esta, estamos ante otros factores que van a determinar que una persona sea responsable por las cosas en custodia. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy para que pasemos a realizar nuestro trabajo. En nuestra próxima clase nosotros vamos a hacer referencia a la responsabilidad por ruina de edificio, que es una parte, es la especie de este tipo de responsabilidad de cosas en custodia, ¿no? Si tienen algún comentario, alguna apreciación que hacer, alguna consulta, ustedes saben que estas son bienvenidas. Hasta aquí nuestra grabación. Muchas gracias.